Hoy hablaremos si realmente existe o no una campaña de FUD en el sector cripto. Y si esta existe, que pueda ser realmente el causante de estas caídas, porque puede que simplemente el motivo sea otro. Quienes sí parece que van a la suya son las 7 magníficas, porque los grandes índices americanos no paran de hacer máximo tras máximo, y la mejor primera quincena del año parece que no falta su cita. Y hoy estaremos muy pendientes del dato de inflación en Estados Unidos, que se espera que sea suave, pero ya sabemos cómo van estas cosas. Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks. Y el presidente de la CFTC dice que un tribunal de Illinois dictaminó que Bitcoin y Ethereum son materias primas, y volvió a defender que su agencia, en lugar de la SEC, es la que debería encargarse de la supervisión regulatoria de Bitcoin y Ethereum para proteger mejor a los inversores. Y atención con esto, porque acabó comentando que el 70 y 80% de las criptomonedas no son valores, lo que significa que no entran en el mismo marco regulador que las acciones y los bonos. Y esto contradice totalmente lo que anteriormente dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, el cual declaró que la mayoría de las criptomonedas son valores. Pues esto que comenta el presidente de la CFTC son buenas noticias para el sector cripto. Y aparte, mirar este vídeo porque seguimos viendo declaraciones de muchos famosos, inversores, etc. por televisión hablando de lo bueno que es Bitcoin. Y aquí, por ejemplo, podemos ver este extracto de la CNBC donde dicen que la gente debería considerar una asignación entre el 2 y el 5% de sus inversiones a Bitcoin. Y justamente por esto quiero pararme aquí para que veamos la otra cara de la moneda. Y es que en esta bajada no todo está siendo FUD. Sí que es cierto que en otras ocasiones hemos visto como el precio lo tiraban hacia abajo acompañado de grandes campañas de FUD. Pero esta caída, la que estamos viendo ahora, provocada por las ventas de los mineros, el gobierno alemán y del FUD de Mt. ha ido cayendo a la vez que íbamos conociendo buenas noticias en todo el sector y por lo que respecta a la adopción. Si no, por ejemplo, hoy mismo tenemos el comentario delante del Congreso de un presidente de la CFTC que está a favor de declarar las criptomonedas como no valores. Y encima separar a Bitcoin y Ethereum del marco regulador y manifestarlas como materias primas. Aparte también vemos la aprobación de más ETFs de Bitcoin en otros países, así también como la aprobación inminente a cotizar del ETF de Ethereum y puede que de más activos como son el caso de Solana y quién sabe de Avalanche y otros más. También hemos ido viendo declaraciones de políticos y peleas entre partidos para ver quién se postula a favor de Bitcoin. Hasta se confirma que el propio Donald Trump durante este mes dará una charla en la conferencia Bitcoin más grande del mundo. Y los políticos han llegado a decir que habría que tratar a Bitcoin como moneda de seguridad nacional. También vemos cada 2x3 anuncios y spots publicitarios por las cadenas principales de Estados Unidos y también estas declaraciones que acabamos de ver en programas como la CNBC que hablan bien de Bitcoin y recomiendan tener exposición en cartera. Por lo que en mi opinión, esta vez, esta caída no es tanto por una campaña de FUD, sino más bien que el precio se ha caído porque la presión de venta simplemente fue más fuerte que la de compra. Nada más. Porque yo no estoy viendo estas oleadas de FUD que sí que hemos visto en el pasado en momentos de grandes caídas. Y creo que el precio ha caído porque la oferta y demanda es la que es. Y ante un activo como es Bitcoin, que cada vez hay menos disponible en los exchanges, a la que lo presionas con más ventas de la cuenta, pues se te cae. De ahí que su naturaleza sea ser un activo volátil, por su emisión inelástica, por tener esta emisión más determinada. Y esto es bueno o malo según cómo se mire. Por eso Bitcoin considero que es un depósito de valor de largo plazo, porque en el corto plazo pueden pasar estas cosas. Y justamente ahora, con estas caídas, no creo, en mi opinión, que estemos viendo una campaña de FUD masiva, sino más bien todo lo contrario. Pero a esto se le ha sumado ciertas ventas de algunos participantes que, como apenas hay presión compradora, han logrado tirar el precio durante estas últimas semanas. Y por cierto, te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita aquí abajo para estar al día cuando subo nuevo contenido. Y cuarto día consecutivo donde vemos más entradas que salidas en los ETF de Bitcoin al contado. Y es que ayer tuvimos una entrada de 147 millones, donde vemos como Grayscale ligeramente vuelve a vender con 8 millones, pero sobre todo Fidelity y algunos que últimamente estaban desaparecidos como Franklin realizan compras fuertes y logran mantener por cuarta jornada consecutiva más entradas que salidas en los ETF de Bitcoin. Pero quien no falla es el gobierno alemán, que vuelve al ataque en su cita diaria de ventas de Bitcoin y ayer transfirió más de 10.000 Bitcoins a Kraken, a Coinbase, a otros exchanges y a billeteras desconocidas. Y en total ya ha vendido más del 75% de todos sus Bitcoins, con lo que sus tenencias se han reducido a poco más de 15.000 Bitcoins. Y al ritmo que va, ya le quedan pocos cartuchos y es posible que esta semana se acabe de fundir todo lo que le queda.
Y ahora fijaros con esta noticia, porque os acordáis del señor Jamie Dimon, ¿no? El CEO de JP Morgan y de sus rajadas del sector cripto, de Bitcoin y de todo lo que envuelve al sector cripto, que hacía con bastante recurrencia por muchos platós de programas televisivos. Pues según este informe, qué curioso, resulta que JP Morgan, dentro de una lista de las 30 principales instituciones financieras, lidera esta lista mundial, siendo el banco que tiene la mayor adopción de la tecnología blockchain. Y es que la institución financiera ya ha implementado diversas soluciones basadas en blockchain, para que veamos que una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Y no es el único que se está fijando en este sector, porque Goldman Sachs, enorme gestor de activos por valor de más de 1,64 billones de dólares, anuncia que va a lanzar 3 proyectos de tokenización para este año. Y estos productos podrían incluir un mercado para activos del mundo real tokenizado, los conocidos como Real World Assets, y estos proyectos estarán centrados en el mercado de deuda de Estados Unidos y de Europa, y estarán basados en blockchains autorizadas, y ahora faltará saber qué blockchains son las elegidas. Y ahora, pasando a la economía, los mercados tradicionales siguen volando, o quizás mejor dicho, un puñado de acciones siguen volando, las 7 magníficas. Pero lo que está claro es que el S&P 500 logra otro máximo histórico y supera los 5.600 puntos. Y hoy los ojos estarán puestos en el dato de inflación del mes de junio. Pero ayer volvimos a tener otra intervención del presidente de la Fed, el señor Powell, y de lo más destacable de su intervención fue que comentó que no es necesario que la inflación baje por debajo del 2% antes de bajar los tipos de interés, por lo que vuelve a dejar la puerta abierta a la posible bajada de tipos del mes de septiembre, porque la inflación está de momento por encima del 2%. También comentó que los riesgos de los dos mandatos se ven ahora más equilibrados. Recordar que ellos tienen el mandato de contener la inflación y de cuidar el empleo, pues se refiere a estos dos mandatos. También dijo que el camino que está tomando la deuda de Estados Unidos es insostenible. Esto es algo que hasta el más despistado puede llegar a ver. Y por último, dijo que ellos no se fían de los ciclos electorales. Pues mi pregunta es que cuando te elige justamente el ganador de estas elecciones, se hace raro pensar que no se fijen en esto. Pero hoy sí que nos deberemos fijar en este dato importante, porque hoy conoceremos el dato de inflación en Estados Unidos. Y como siempre pasa, se elaboran unas previsiones de lo que esperan algunos bancos de inversión, y en este gráfico podéis ver que se espera un dato suave, y más después de que en el mes de mayo tuviéramos una lectura por debajo de lo esperado. Y es que según estas previsiones, se espera que la tasa interanual aparezca en el 3,1% aproximadamente, que es justo el dato que se espera. Y ahora pasando al viejo continente, atención porque apenas han pasado 3 días desde las elecciones en Francia y la coalición de izquierda francesa, esta agrupación de tantos partidos, ya ha soltado la primera bomba. Y es que proponen aumentar el salario mínimo y establecer un control en el precio de los combustibles. Y atención con esto, introducir un impuesto del 90% sobre cualquier ingreso anual superior a los 400.000 euros, según ellos, para castigar estas fortunas a los ricos. Esto es de locos, se les ha ido a la cabeza. Y encima, estas 3 propuestas ya está más que demostrado en el pasado que no suelen funcionar. Y ahora pasando a las acciones, Grifols, después de la oferta pública de compra, parece que está volviendo a atraer a compradores, y ahora es BlackRock y Melqart quienes están interesados en la empresa. Y ahora pasamos a Oracle, que ayer subía cerca de 1% y se recuperan de la caída que vimos el día anterior, cuando conocíamos que se ha cancelado el acuerdo con la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk. Ahora pasamos a AMD, que subía casi un 4%, porque anunció que había comprado una startup de inteligencia artificial. Y ya sabemos que todo lo que tenga el nombre ahora de inteligencia artificial suele estar pumpeado por el mercado. Y esta noticia de AMD ayer impulsó también a empresas como Nvidia, que subía casi un 2,60%, y a otras de semiconductores. Y es que hablando de semiconductores, Taiwan Semiconductor subía un 3,5% en la jornada de ayer, porque presentó resultados y muestra unas ventas superiores a lo esperado. Ahora pasando a Tesla, que subía un 0,30%, después de que conociéramos que Goldman Sachs eleva el precio objetivo de Tesla a $248 por acción, que es por encima de donde está ahora, pero es que la subida ha sido muy vertical. Saltamos a 3M, que sube un 2% cuando se conocía que su CFO renuncia. Y por último saltamos a Microsoft, que sube un 1,50%. Y ayer conocimos cómo la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos
está investigando las inversiones de Microsoft en OpenAI. Y cerramos con Apple con un 90% arriba, tras anunciar que aumentará las entregas del iPhone un 10% este 2024. Y atención, porque el precio supera los $230 por acción por primera vez después de realizar el split y alcanza de nuevo otro máximo histórico. Y como siempre te comento que yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación, porque si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa, aparte de apoyar al canal. Y ahora pasamos a ver cómo está este miedo codicia mercado tradicional, que está en 58, entrando a la zona de codicia, y es que el mercado tradicional no para de lograr máximo tras máximo, mientras que en criptomonedas seguimos en la zona de miedo, en la zona de 29. Vuelve a abrirse esta diferencia entre ambos mercados justamente a la inversa de hace unas semanas, cuando la parte tradicional estaba en miedo y la parte cripto estaba en euforia. Y ahora esto se ha cruzado y más o menos ahora sí que se ajusta a lo que estamos viendo en los gráficos. Y ahora pasando al calendario, hoy es el día fuerte de la semana porque arrancaremos conociendo el dato de PIB en Reino Unido, el dato de inflación en Alemania y sobre todo a las 2:30 hora española el dato de inflación también en Estados Unidos y a la misma hora el dato semanal de desempleo. Perfecto, y ahora pasando a los mercados, otro máximo histórico en el S&P500, sexto cierre récord consecutivo, y es la racha más larga desde 2021, el último gran mercado alcista que conocemos antes de la caída de 2022. Y es que este año ya suma 37 máximos históricos, y parece que este efecto estacional alcista de la primera quincena de julio no falta su cita. Y vemos como el S&P500 y el Nasdaq no para y no paran de subir. Y ayer la parte positiva es que el Russell 2000 también tuvo una fuerte reacción arriba, con más de un 1% arriba. Y es de agradecer, porque últimamente estamos viendo como esta amplitud estaba viéndose castigada, porque subían un puñado de acciones y el resto estaba lateral o bajista. Por lo que respecta aquí a Europa, de momento Europa también tuvo una fuerte reacción alcista ayer por ciertos resultados buenos en algunas compañías. El Nikkei va a la suya, porque la devaluación del yen en parte es positivo por la renta variable. Y en China de momento, a pesar de alguna reacción, tanto en el Shanghai Composite como el Hang Seng, seguimos viendo cierta debilidad a pesar de los estímulos y parece que no acaba de arrancar el mercado asiático tal como sí lo hizo a principios de año. Y ahora pasamos a Bitcoin, y es que no me acaba de gustar, pero aún hay que dejarlo un poco en cuarentena, la rotura que vimos ayer en el mercado, porque ayer rompíamos la zona de 59.000, que era justamente la última estructura bajista de la última gran caída en la zona de 53.500. Y a mí me hubiera gustado más romper y mantener por la parte alta el precio para consolidar justamente esta rotura, pero rápidamente fue romperla y volver a tirar abajo. Y encima esto lo hizo con bastante contundencia. Es cierto que en esta zona de aquí están estas ventas de Alemania que siguen ejerciendo presión bajista al activo, pero sería muy interesante e importante que pudiéramos recuperar rápidamente estos niveles de 59, presionando la parte alta para confirmar que estamos saliendo de esta parte de aquí, porque la vela que dejó ayer en diario no es que sea muy bonita. Por tanto, estaremos muy pendientes de ver justamente qué ocurre en esta zona para poder plantear realmente si estamos forjando un suelo o sigue la presión bajista empujando a cerrar la ineficiencia en la zona de 51-53, que aún sigo sin descartar, porque no estamos viendo esa entrada de momentum que, por ejemplo, vimos cuando hicimos los anteriores mínimos en la zona de 57. Vimos un giro en V y ahora mismo lo que estamos viendo es bajada, consolidación tímida, bajada, consolidación tímida. Y si no vemos una reacción, es posible que repitamos el patrón que veíamos aquí atrás y con algún susto o alguna venta fuerte imprevista volvamos a ver el precio en la parte baja. Por eso de momento hay que dejarlo en cuarentena para ver si reacciona alguno de estos dos niveles, 59.500 o 57, y ver cómo rompe alguno de los dos extremos, cómo lo hace, si es con momentum, para empezar entonces sí a girar todo el corto o medio plazo para atacar niveles superiores. Pero sí que es cierto que este reajuste por debajo del nivel de rotura de los 59.000 ha vuelto a coordinar un poco Bitcoin y Ethereum, porque Ethereum comentábamos ya en el vídeo de ayer que no había conseguido romper justamente la estructura que sí lo había podido hacer Bitcoin, que en el caso de Ethereum es la zona de 3.175, que marcaría el cambio en el corto plazo de bajistas alcistas. Esto confirmaba cierta divergencia en ambos activos y podría ser el caso que necesitáramos que Ethereum rompiera esta parte para que Bitcoin pudiera consolidar esa rotura en la parte alta. Y es que fijaros aquí en gráfico cómo el precio acumula liquidez, limpia, se va, acumula por debajo, limpia, por lo que la estructura que está dejando en 10 frames inferiores apunta a que podamos venir a atacar la parte alta de 3.175. Y recordar lo que os dije a principios de semana, que hay rumores o especulaciones, o como algún analista de Bloomberg como Eric Balchunas, que comentan que a finales de esta semana o principios de la que viene podríamos tener el comunicado de la SEC con la aprobación y la salida a cotizar de los ETF de Ethereum al contado, porque los S1 ya fueron presentados el viernes de la semana pasada y ya estamos a jueves, y quién sabe que entre hoy y mañana la SEC no se pronuncie y sea el detonante o esa noticia que hace falta para que salgamos de esta parte baja en Ethereum.
y esto seguramente empujaría arriba a Bitcoin y a parte del sector de las criptomonedas. Y es que mirando las altcoins, de momento estamos aguantando bastante bien el Total 3, la parte baja de 520 billions, que es importante aguantarla para empezar a forjar ciertas estructuras alcistas en muchas altcoins. Repasando alguna de ellas, aquí tengo Ondo, el cual después de limpiar la parte baja, tímidamente de momento está recuperando, no vemos tampoco entrada de momentum y seguimos teniendo presente que hasta que no rompamos el nivel de 1.05, precaución porque podemos seguir viendo caídas, hasta que no confirmemos esta rotura interna que de momento, desde que hemos empezado a caer, en ningún momento ha sido rota. Ahora pasamos a Cardano, que dentro de estas caídas que estamos viendo en muchos activos, está rebotando o está reaccionando con cierta entidad y estaremos monitorizando el nivel de 0.42, porque después de tomar toda esta liquidez pendiente de aquí, con este mechazo, si rompiera este nivel de 0.42, marcaría el inicio de un posible tramo alcista de cara a corto plazo. Dibujo similar el que tiene STX, Stacks, porque está rebotando dentro de este bloque de 1.20, 1.60. Y a pesar de que la estructura la tenemos en 1.80, estamos viendo también cierta entidad en este rebote, por lo que estaremos vigilando justamente este nivel de aquí. También algo similar en SEI, que está reaccionando a este bloque de 0.32, 0.20 y a la espera de que rompa estructura bajista en 0.40. Ahora pasamos a AVE, que también tiene un dibujo similar al de Cardano, porque después de tomar toda esta liquidez de la parte inferior, está reaccionando con cierta entidad, pero la estructura la tiene en la zona de 100, cifra redonda, que de romper y consolidar este nivel, le sumaríamos la cifra redonda, la entrada de momentum y rotura estructural bajista después de toma de liquidez, por lo que serían muchas señales para empezar a planificar ataques a la parte alta en niveles superiores. Y por último, BNB, que después de tomar toda esta liquidez y el último punto de liquidez e ineficiencia del último gran bloque en la zona de 420-440, parece que está intentando dibujar este dibujo similar que tiene AVAX y Cardano, a pesar de que tiene pendiente la estructura en 580, que aún está un poco lejana, por lo que es posible que veamos alguna estructura interna previa que ya nos indique este cambio de patrón de cara a corto plazo. Ahora pasando a divisas, atención hoy con el dato de inflación, que es un dato suficientemente importante como para llegar a mover bastante y ampliar el rango estándar que tienen estas monedas. Y sigue pendiente, ya os comenté desde el lunes, este máximo semanal en la zona de 1,085, por lo que no me extrañaría ver quizás algún dato por debajo del 3,1% de inflación, que es lo esperado. Imaginar que aparece un 3% estando por debajo, por lo que confirmaría y adelantaría esta bajada de tipos de la Fed, y esto da aire al euro, que necesita sí o sí que el dólar se devalúe para coger aire, y un dato por debajo de lo esperado de inflación seguramente empujaría el dólar por debajo del 104,80 y el euro a tomar los máximos semanales de 1,085. A nivel interno, quizás antes del dato podría esperarme alguna manipulación por la parte inferior para romper el rango asiático, cerrar ciertas ineficiencias y justamente en esta zona de aquí buscar patrón a largo en previsión a la aparición de ese dato. Quizás aprovechan tirar el precio por esta zona y justo con el dato velazo arriba a romper el 1,085. Y por último, commodities están aún tonteando con la parte de arriba de la estructura de 2.385 y la plata en la zona de 31. Y por cómo están dibujando y si hoy aparece un dato de inflación por debajo de lo esperado, es muy posiblemente que tengamos un ataque a máximo. Y la plata nos acaba de cerrar en break-even la posición de corto que aún nos queda de todo este tramo bajista que abrimos ya hace unas semanas. Y el petróleo llegando a la primera zona de control. Y atención, porque por muy buen dato de inflación que tengamos, como el petróleo se nos dispare, puede ser un catalizador de bastante peso que puede afectar a las estimaciones de inflación de cara a futuro. Perfecto, con esto cerramos el vídeo por hoy. Hoy estaré pendiente de 3 eventos. Primero, como no, el dato de inflación en Estados Unidos, que conoceremos a las 2:30 hora española. Muy pendiente de este dato, porque la probabilidad de que aparezca por debajo de lo esperado es bastante alta. Y esto seguramente tenga impacto en el movimiento de muchos activos. Segundo, conoceremos hoy también el dato de desempleo en Estados Unidos. Veremos si sigue esta tendencia poco a poco de aumento en el desempleo. Y por último, seguiré monitorizando a Bitcoin y Ethereum porque están cerca de estructuras clave de cara a corto plazo, que con estos datos macro quizás se aprovecha para realizar ciertos movimientos que nos den muchas pistas para empezar a trazar escenarios de cara a estas semanas y a este mes de julio, que en el vídeo de mañana os hablaré de cómo voy a gestionar mi cartera y cómo me voy a preparar para lo que espero sea el peor trimestre del año. Que vaya muy bien el día, cuidado que se nos vemos mañana, hasta luego.